Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuando con el libro de Éxodo, continuamos en el capítulo 23. Hoy vamos a presentar las partes que corresponden al versículo 14 hasta el 19, que habla de las 3 fiestas anuales. Del capítulo 20 al capítulo 33 habla sobre el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Y del versículo 10 al versículo 12 queremos hablar de algunas leyes del tiempo. Las siguientes leyes que Dios habló a Moisés en el monte Sinaí están conectadas con el tiempo. Dios está instruyendo a su pueblo a que aparten ciertos tiempos, ciertas fechas, porque así Él lo ha establecido. Es decir, que estas fechas, estos tiempos que Dios quiere que el pueblo aparte, son un patrón de 7. Empezamos, por ejemplo, con el reposo de la tierra. Dios mandó que se apartara un año en el cultivo para que la tierra reposara. Versículo 10 y 11, Éxodo capítulo 23. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Este versículo ya nos da una respuesta a por qué tenemos pobreza en todo el mundo. No solo porque los ricos son más ricos y no piensan en el pobre, sino porque hemos omitido este mandato de Dios. 6 años sembrarás tu tierra, recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre. Es decir, la dejarás reposando. Pero viene la avaricia del hombre, del ser humano, la codicia, y no deja reposar la tierra. Por eso nos encontramos continentes, países, donde no hay vegetación, no hay cultivos. La idea de este año de reposo es que la tierra se recupere. Se puede comer el fruto de ese año, de lo que crezca naturalmente, pero solo es para el sustento diario, no para la venta. Levítico capítulo 25, versículo 3 en adelante, lo vamos a leer próximamente. También está hablando este pasaje sobre compartir con los necesitados. Y el fruto que no se consume cae a la tierra y se convierte en abono. Este mandamiento tiene una lección espiritual: aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a descansar en Él, confiando que Él es nuestra provisión. Todos debemos trabajar. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, pero al final de todo debemos saber que la bendición viene de Dios. Cuando entraron a la tierra prometida, los israelitas no guardaron esta ley. Sin embargo, Dios hizo reposar la tierra mientras que ellos estuvieron en el exilio en Babilonia. Jeremías profetizó que estarían exiliados hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Esto lo puedes leer, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 20 y 21, Jeremías, capítulo 25, versículo 9, también en el capítulo 25 de este mismo libro, versículo 12, en el capítulo 26, en el capítulo 27, en el capítulo 29. La revelación de Jeremías es parte de la ley de Dios, esa ley de Dios que puedes encontrar en el libro de Levítico. Y el Señor advierte que Él hará reposar la tierra si el pueblo no lo hace. Levítico capítulo 26, versículo del 31 al 35. Así que Dios está mandando al pueblo que 6 años sembrarás tú la tierra, recogerás su cosecha, mas al 7º año la dejarás en reposo. Es decir, reposo de la tierra. Otra ley de Dios es el día de reposo, el Sabbat. Aquí vuelve a mencionar el día de reposo, pero pone énfasis en que se dé reposo
a los que trabajan para uno. Versículo 12. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. La razón natural de este mandamiento es que descansemos para recuperar fuerzas. Pero también está el propósito espiritual de aprender a reposar en Dios, es decir, confiar que Él está a cargo, confiar que Él se encarga de todo, de nuestra salud, de nuestro bienestar. Uno hace la obra que debe hacer, pero al final reconocemos que la bendición, como hemos mencionado hace unos minutos atrás, viene de Dios. Ahora llegan las fiestas. Recordar que estamos hablando de leyes del tiempo. Y una de las leyes era la convocación para las fiestas. El patrón de 7 también se aplica a las fiestas bíblicas. Pascua, panes sin levadura, primicias, la fiesta de las semanas, es decir, Pentecostés, trompetas, día de expiación y tabernáculos. Aunque son 7 fiestas, se celebran en 3 convocaciones y siguen el patrón de las cosechas en Israel. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, es decir, panes sin levadura. La época primavera, la cosecha, la cebada. La fiesta de las semanas, la época, el inicio del verano, y la cosecha, el trigo. Y luego llega la fiesta de las trompetas, que es en la época del otoño, y la cosecha es el fruto de otoño. A estas convocaciones también se conocían como peregrinaciones, porque todo israelita que podía hacía un viaje a Jerusalén para celebrar las fiestas. Éxodo capítulo 23, verso 14 en adelante. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. En cada cosecha, el pueblo debía presentar sus primicias a Dios, y los israelitas las presentaban en su visita al templo durante las fiestas. Éxodo capítulo 23, verso 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Otra vez, de nuevo, el mismo patrón. El ejercicio de dar lo primero a Dios, y esto crea la conciencia de que el Señor es quien trae la bendición de nuestra labor. Entre la mención de las fiestas se encuentra una ley referente a los sacrificios, ya que la mayoría de los israelitas aprovechaban su visita a Jerusalén y al templo para hacer sus sacrificios y dar sus ofrendas. Éxodo capítulo 23, verso 18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Toda ofrenda de pan debía ser con pan sin levadura, tal como se hacía en la Pascua. Y la referencia que hace a la grosura también está relacionada al sacrificio de la Pascua. Se debía comer en la misma noche en que fue ofrecida. Y esto sigue el patrón de las ofrendas de paz en acción de gracias. Esta era una instrucción estratégica de Dios porque obligaba al que realizaba la ofrenda a compartir la comida del sacrificio con otros, y así también compartía el testimonio de la acción de gracias que ofreció. Esto es lo que nos está compartiendo este capítulo 23, versículo 18, hablando de sacrificios. Pero ahora este pasaje 23 sufre o tiene un cambio significativo. Del versículo 20 al versículo 33 habla sobre el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Es decir, como que parece que han metido a calzador este pasaje que no tiene que ver nada con sacrificios, con las fiestas, con el día de reposo, con el reposo de la tierra. Hay un cambio en este pasaje,
Pero recuerda que al final todo lo que Dios ha establecido en la Biblia está conectado. Incluso este pasaje de la promesa del ángel del Señor. El último mensaje que Dios habló a Moisés en el monte Sinaí fue una promesa. Versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el campo y te introduzca en el lugar que yo he preparado. La palabra hebrea para ángel es malaj, que también significa agente o mensajero. Los ángeles son mensajeros celestiales enviados por Dios con una misión o propósito. Aquí ya el pasaje nos está señalando cuál es la misión de este mensajero en particular. Te guardará en el camino y te va a introducir a la tierra prometida. Y ya el siguiente versículo, el verso 21, nos da otra clave acerca de su identidad. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque él está en mi nombre, o porque en él está mi nombre. ¿A quién debemos obedecer? ¿Quién tiene la autoridad de perdonar o no perdonar? ¿Quién lleva el nombre del Señor? La respuesta no puede ser otra que Dios mismo. El ángel del Señor es una teofanía, es decir, una aparición de Dios en la tierra, en la forma de Jesús, tal como sucedió con Gedeón, tal como sucedió con los 3 amigos de Daniel en el horno ardiente. No sabemos si el pueblo logró ver al ángel del Señor con sus ojos físicos, pero Dios quería que supieran que Él los iba a acompañar, tanto para guardarlos en el campo como para introducirlos a la tierra prometida. Y fue precisamente al entrar a Canaán que el ángel del Señor se hizo visible a los ojos de Josué. Vamos a leerlo, aunque este pasaje lo leeremos próximamente. Josué capítulo 5, versículo 13 en adelante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, en el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Si hubiera sido un simple ángel, este no hubiera permitido que se postraran delante de él. Apocalipsis capítulo 22, verso 8 y 9. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Pero como se trataba del Señor mismo, él no le dijo que se pusiera de pie, más bien le dijo que se quitara el calzado, de forma similar a cuando Dios se le acercó a Moisés ante la zarza ardiente. ¿Recuerdas? Éxodo capítulo 3, versículo 4 y 5. La promesa del ángel del Señor venía con una condición: debían obedecerle. Versículo 22 y 23, Éxodo capítulo 23. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ya estando en la tierra, el pueblo de Dios debe seguir viviendo como Dios manda, para que les vaya bien y que sus enemigos no regresen. Esto lo dice el versículo 22 y 23. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde
donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos, y enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. Dios está advirtiendo que la conquista no va a suceder de un solo golpe. Eso va a llevar un tiempo, un proceso. Esto lo dice el versículo 29 y 30. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Aunque la expulsión de los enemigos se haría poco a poco, los israelitas debían comprometerse a hacer algo desde el principio. ¿Sabes qué era? No hacer alianzas con los otros pueblos. Versículo 32 y 33. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Esto es lo que Dios estaba instruyendo al pueblo, y sabemos que luego el pueblo desobedece. Y después sabemos unos años más tarde cómo Salomón hace pactos con otros reinados y cómo se casa con mujeres que inclinaron su corazón a otros dioses. Luego nos preguntamos, Señor, ¿por qué hay sequía? ¿Por qué no hay recursos? ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué hay esterilidad? ¿Por qué hay enfermedad? Y aquí tenemos la respuesta. Versículo 22 y 23. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Para que no haya enfermedad, para que tengamos provisión, para que no haya mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, debemos servir a Jehová. Debemos obedecer a Jehová. Así de fácil. Si hay sequía en tu nación, si hay enfermedad, es porque tu nación ha decidido vivir alejado de Dios. Es porque tu nación y mi nación también han decidido servir a otros dioses. Y ahí están las consecuencias. No hay que ser muy listo para darse cuenta que la maldición viene cuando decidimos vivir alejados de Dios. El versículo 31, no lo hemos olvidado, dice lo siguiente: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. Al final de este capítulo se delinean las fronteras que Dios determinó como parte del territorio que pertenecerá a Israel. Esto es interesante para que muchos que ahora mismo están con la Franja de Gaza, por ejemplo, con el grupo terrorista Hamás, que hablan de genocidio, que hablan de que Israel está en una tierra que no le pertenece, ya la palabra de Dios te habla claramente cuáles son los límites. Te habla claramente cómo surgen las naciones enemigas de Israel. Te habla claramente de lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Para muchos la Biblia es un libro anticuado, antiguo, un libro de ficción, pero vemos como lo que dice la palabra de Dios se cumple. Y aquí Dios está ofreciendo al pueblo límites, está delineando fronteras como parte de ese territorio que iba a pertenecer a Israel. Aún en el tiempo de mayor expansión, con David, con Salomón, Israel no ha alcanzado aún los límites prometidos por Dios, pero sabemos que Dios lo promete, y lo que Dios promete, Él lo cumple. Por lo tanto, hay que esperar aún el cumplimiento de esta promesa, que probablemente
tendrá ese efecto en el milenio, en la era mesiánica, cuando Cristo regrese. Es interesante lo que nos ofrece este capítulo 23 del libro de Éxodo. Si quieres dejarnos un comentario, con total libertad te invito a que lo hagas. Comparte esta reflexión, compártelo con tus contactos y sigue este estudio bíblico que estamos haciendo del libro de Éxodo. Hoy hablando del día de reposo, del reposo de la tierra, de las fiestas, de los sacrificios, del ángel del Señor y de las fronteras.